Bueno, eh, buenos días, tardes, noches, sea la hora a la que nos estén viendo. En este caso, nosotros vamos a hablar de la economía colonial por parte también de Carla María Mendoza Medina, Marifé Espinal Laínez, Carlos Andrés Flores Lagos, Daniel Alejandro Santos Aguilera, su servidor Héctor Miguel Castillo Seco y Santiago Jesús Laínez López. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros es poder darles de manera más resumida todo lo que pasó durante la economía colonial, dando contrastes de Latinoamérica y otras partes también de América en este caso, y cómo esos contrastes generaron diferencias y discrepancias dentro de la colonia española y cómo eventualmente se disolvió hasta y los rezagos que dejó esta misma. Como podemos ver en la introducción, en las siguientes diapositivas nosotros trataremos de dar de manera dosificada y resumida todos los parámetros que contribuyeron a la economía colonial, por qué se dio, quiénes eran sus agentes, qué era lo que hacían, los monopolios que existían en ese tiempo, la influencia de todos los lugares de los cuales estuvieron también y todos los afluentes de las personas que estuvieron involucradas en ella, sea como víctimas, si se podría llamar así, o como explotadores, de los cuales se sacaron muchos recursos de lo que nosotros conocemos como América hoy en día. Y también vamos a tratar de dar una perspectiva social de la manera más acertada y también del poder político que existía en ese momento y que hasta el día de hoy tiene una cierta influencia en la economía actual, pero no de manera esclavista. Bueno, buenas tardes, yo soy Carlos Flores y yo les voy a hablar acerca de las características de la economía colonial aquí en Honduras. Empezamos por las regiones político-administrativas. En Comayagua y Tegucigalpa se disputaban las sedes de la administración colonial, en donde aquí el control hispánico se limitaba al puerto de Olmos y al de Trujillo, los cuales eran más que todo centros de intercambio. En Choluteca, que predominaba la producción ganadera, se orientaba al abastecimiento de semillas para los centros mineros que eran muy importantes en este tiempo. Siguiente. La producción. La producción en Honduras se basó más que todo en tres periodos de exportación. La edad de los metales, del cuero y del banano, y también de las plantas medicinales. Como pueden ver en la imagen, el añil fue el producto motor para la producción local en Centroamérica y se instaló el régimen de navíos sueltos para comercializarlo. Siguiente. Y por último tenemos los mercados internos y rutas comerciales. El transporte a los puertos representó la parte más grande y más difícil para la comercialización, más que todo por el medio de transporte y por cómo llegaban hacia ahí. Honduras se basó en actividades de minería, como la explotación de plata y el oro, la ganadería, como las exportaciones, de ganado y cuero curtido, y la agricultura, que más que todo se caracterizaba por la encomienda y el repartimiento, y esto dio origen a la hacienda. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carla Mendoza. Yo les voy a hablar acerca del comercio. En el año 1585 se alcanzó el pico más alto en la producción hondureña de metales preciosos. La bonanza siguió hasta 1610. Esto quiere decir que durante todo este tiempo Honduras tuvo gran prosperidad en lo que era la producción de metales y estuvo en el pico más alto de su economía. Luego se nivela y para en 1630, se estanca y entra en una depresión. Una depresión, como sabemos en la economía, es cuando se paran las producciones, no hay consumo y todo está en picada, porque si no hay producción ni nada de eso, hay desempleo. Entonces, es aquí cuando entran en una gran crisis económica. La vida económica. En la época colonial, la vida económica se caracterizó por la inexistencia de la moneda como medio de pago entre aborígenes y conquistadores, usándose prioritariamente el sistema de trueque. Como no existía la moneda, no había efectivo, lo que hacían antes era que intercambiaban ya sea servicios, intercambiaban medicina, intercambiaban
pescado o algo que el uno y el otro necesitaran como forma de pago, debido a que no existía la moneda, pues entonces utilizaban este sistema que es llamado el trueque. Contraste entre economías coloniales. Luego de esa depresión, ya todo va mejorando. Para el año 1781 se autoriza a los puertos de Omoa y Trujillo para que puedan comerciar directamente con los puertos españoles. Ya cuando se da este permiso de que puedan venir ellos a comerciar directamente, es aquí cuando empieza a subir la economía y a mejorarse después de la Gran Depresión en que había caído, ya que aquí se incentiva el comercio y es aquí cuando se empiezan a crear estas sociedades comerciales. Ya se van creando más la economía, va subiendo todo lo que habían perdido durante la época de la depresión, aquí mejora y ya va subiendo todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Espinal y yo les voy a hablar sobre las formas de control en la economía colonial latinoamericana. Bueno, la metrópoli controló la economía latinoamericana y en esta consistió en que el empleo de la mano de obra indígena se convirtiera en condiciones de semi-esclavitud y con el tiempo se sumó la mano de obra africana y ambas las utilizaban para explotación minera, agropecuaria y pesquera de insumos muy codiciados en ese tiempo en Europa. Y lo que ellos hacían era que se enfocaban más en la pesquera, en el oro, en la plata, en las perlas, en el café y también en el tabaco y entre otros insumos que ellos también utilizaban. Ahora les voy a hablar sobre la economía colonial en Latinoamérica. Bueno, la economía colonial en Latinoamérica consistió de un pacto colonial y este se estableció un sistema económico que suponía de una especie de intercambio. Y este intercambio hablaba de que la colonia debía suministrar a la metrópoli suficientes recursos para la inversión de su administración y también el establecimiento del desarrollo, y también con un excedente o con un beneficio. Y a cambio de eso, la metrópoli tenía que administrar el sistema de manera justa y también adecuada. Y a fin de cuentas, ellos se iban a beneficiar mutuamente. Y también tenemos que decir que este acuerdo nunca lo cumplieron y al final la metrópoli controló la economía con puño de hierro. Y también ellos obedecieron a la teoría mercantilista y que ésta se vinculaba con la riqueza de un país que el oro que estuviese depositando también en otro. Y así fue como España hizo todo lo posible de acumular todo el oro de las Américas mientras entregaba a todos los suelos americanos en encomiendas y también otros sistemas administrativos, de explotación y también explotaban todos sus recursos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Santos y yo les voy a hablar acerca del periodo colonial en Honduras. En 1549, la capital de la audiencia fue trasladada a Antigua Guatemala, y así Honduras se mantuvo como una provincia dentro de la Capitanía General de Guatemala hasta 1821, desarrollándose en la minería en Gracias, donde se producían grandes cantidades de oro. En 1540, esto cambia, con el descubrimiento de oro y plata en el valle del río Guayape. Esto contribuyó a que Comayagua se convirtiera en el centro de Honduras. A comienzos de 1569, nuevos descubrimientos de plata revivieron brevemente lo que es la economía, que alcanzó su punto máximo hasta 1584, pero poco después la depresión económica regresó y los esfuerzos de minería en Honduras se vieron obstaculizados por la falta de capital, la mano de obra, las dificultades del terreno, el mercurio era escaso y además la negligencia de los funcionarios. Siguiente diapositiva. En 1643, una expedición inglesa destruyó la ciudad de Trujillo. Los ingleses hicieron enormes esfuerzos para implantar lo que son estas colonias a partir del siglo XVII, en las islas de la Bahía y en el norte de Honduras, con la ayuda de los ambos y los misquitos, quienes eran los que atacaban esos asentamientos españoles.
A principios del siglo XVIII, la dinastía borbónica o los gobernantes de Francia sustituyeron a los Habsburgo en el trono de España. La nueva dinastía inició una serie de reformas en todo el imperio, diseñado para la administración más eficiente y rentable que facilitaría, la defensa de las colonias. Entre estas reformas se observó una reducción en el impuesto sobre los minerales preciosos y en el costo del mercurio, que era un monopolio real. En Honduras, estas reformas contribuyeron al resurgimiento de la industria de la minería en la década de 1730. Bajo los Borbones, el gobierno español hizo varios esfuerzos para recuperar el control sobre la costa del Caribe. En 1752 fue construida la fortaleza de San Fernando de Omoa. En 1780 los españoles regresaron a Trujillo y esto comenzó a desarrollarse, ellos comenzaron a desarrollarse una base de operaciones contra esos asentamientos británicos hacia el este. Y finalmente, durante la década de 1780, los españoles lograron recuperar el control sobre las islas de la bahía y sacaron a la mayoría de los británicos y sus aliados de la zona de Río Negro. La Convención Anglo-Española de 1786 dictó el reconocimiento definitivo de lo que es esta soberanía española sobre la costa del Caribe. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Laínez y yo voy a hablar sobre el impacto que tuvo. Bueno, el régimen colonial en América tuvo una gran importancia, ya que ocasionó transformaciones significativas en el ambiente, como fueron, introdujeron especies y animales, cambiaron la organización y los usos del espacio. Siguiente. Bueno, ahora voy a hablar sobre el asentamiento. El asentamiento de la población española en el territorio produjo modificaciones en América. Sin embargo, el colono español trató de conservar el medio ambiente para tener una mayor productividad en la explotación de los recursos naturales. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya había mencionado, mi nombre es Héctor Miguel Castillo Cejo y hoy voy a hacer retrospectiva de todo lo que ocurrió durante la época colonial y los agentes principales que después de todo, todos estos recursos y todos estos bienes realmente no servirían de nada si no existiera gente de los cuales se pudieran sacar provecho o la gente que los usaba para cosas beneficiosas. Entonces, por eso siempre es muy importante recalcar la parte humana y la parte social dentro de la economía colonial, tanto en Honduras como en Latinoamérica. Entonces, como podemos ver, los estratos que estaban divididos en la economía colonial eran los siguientes. De un lado teníamos a los blancos, que dentro de los blancos pueden existir dos subdivisiones. Los españoles netamente puros, que eran los que venían de España y eran nacidos en España, hijos de españoles también, o los hijos de españoles nacidos en América, los cuales también eran llamados criollos. Que estos fueron los que dieron pie a una revolución que luego dio pie a la independencia de muchas naciones de América, pero eso es otra cosa. Dentro del siguiente estrato, nosotros podemos encontrar a los americanos o a los verdaderos indígenas que existían ya antes de la conquista. Todas estas personas, mucho antes de que existiera un sistema de economía establecido, ellos ya tenían uno por su cuenta, pero cuando llegó el régimen español a conquistarlos, todo cambió y fue donde se estableció la colonia. Y como último estrato social, nosotros podemos destacar a los esclavos negros traídos de África, origen africano, que ellos como tal no tenían derechos y realmente eran las personas más marginadas dentro de esta sociedad colonial, ya que no solo venían de otro lugar que no conocían y tenían que adaptarse a todas las condiciones adversas que tenía el lugar, en este caso América, también tenían que lidiar con todas las presiones sociales que tenían de la gente que era dueño de ellos debido a la esclavitud. Entonces, por eso siempre es importante hacer un recalco dentro de la historia social de la economía colonial, en este caso, y en la política general. Recuerden que tanto la sociedad como la política van de la mano. La política no existe sin sociedad y la sociedad tiene que tener una política por la cual se rige. Entonces, la política fue fundamental dentro de la economía colonial, ya está de más decirlo, pero era de manera absolutista.
O sea que las únicas personas que tenían una palabra o un voto directo dentro de la economía era en este caso el régimen español, que era el que había sentado la colonia. Concentrado en la corona, como ya había dicho, dentro del poder absoluto. De manera que la voluntad real no tenía límites legales y constituía la ley suprema. O sea que esto significa que era un poder absoluto, ya que los únicos que tenían poder eran los españoles, o la gente que estaba dejada en el poder por los españoles, los cuales eran influenciados por la corona que venía desde España. Como tal, la política general también tuvo muchos defectos, por lo cual hubieron asesinatos, masacres dentro de la propia economía, pero esta economía sentó las bases para lo que luego fueron los fundamentos de la economía nueva, la cual surgió después de la independencia. Pero dentro de la economía colonial, nosotros podemos destacar que en la política era de régimen absolutista, como ya había dicho, pero existía un contraste muy interesante. Dentro de la política también podían existir algunos agentes, los cuales eran propiamente americanos, los cuales influenciaban a otros americanos para poder dejarse gobernar de los españoles. Pero con eso ya concluimos de manera general todo lo que fue la economía colonial, tanto en Honduras, y hicimos un contraste dentro de Latinoamérica y todas las cosas que dejó la economía colonial y también todas las barbaridades que hicieron dentro de la economía colonial, cómo esto afectó, pero cómo esto a esta misma manera sirvió de recurso después de que desapareció la colonia. Muchas gracias por la atención.